posible, que es en las conciencias y en los corazones de los venezolanos. Quiero agradecer a los hermanos de la República Federativa de Rusia, a Sputnik, por hacer posible este encuentro y este diálogo de saberes, este espacio para el debate, específicamente a los especialistas que han compartido con nosotros sus experiencias, al compañero Román Natiuk, corresponsal de guerra. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Caracas. Al compañero editor ejecutivo de Sputnik Mundo, Oleg Neobot Armas, muchas gracias por estar con nosotros. Al compañero Artem Chinabarov, que estuvo a través de la conexión online compartiendo también sus impresiones y sus estrategias comunicacionales, y muy especialmente al filósofo, político, analista Alexander Dugin, quien es, sin duda alguna, una gran referencia intelectual para el siglo XXI, principalmente porque ha sido Alexander Dugin, desde mi modesto punto de vista, uno de los teóricos que ha podido cuestionar la raíz del problema desde la perspectiva civilizatoria, planteando que la crisis actual que vive el mundo y que se le atribuye a un sistema global no es más que una crisis epistémica de Occidente, una crisis política de Occidente, una crisis moral, una crisis ética de Occidente que han exportado al mundo y que han impuesto como única posibilidad de construir realidad. Alexander Dugin es el creador de una interesante propuesta de construir una cuarta teoría política que vaya más allá de la dialéctica occidental entre el liberalismo, socialismo y aún más el signo más decadente de la política occidental, como lo es el fascismo. Alexander Dugin además plantea una multipolaridad desde la perspectiva civilizatoria, es decir, reivindicando la raíz cultural y la raíz epistémica que tienen los diferentes pueblos del mundo. Oriente, por su parte, con el confucianismo, si hablamos de China, y Rusia, por su parte, con todos los componentes que complejamente construyen la identidad del pueblo ruso, y así un poco es lo que hemos venido nosotros construyendo con el comandante Chávez, retomando la visión de Bolívar, del bolivarianismo, del árbol de las tres raíces con Zamora y con Rodríguez, y en fin, rescatando la memoria de la resistencia de los pueblos indígenas y construyendo a partir de todas esas referencias una nueva mirada del presente y una nueva mirada de la liberación. Yo quiero insistir en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro que es un honor haber contado con el filósofo Alexander Dugin, y quiero dedicar en su honor este foro a su hija Daria Dugina, mártir de la resistencia antifascista, que fue asesinada vilmente por el terrorismo nazifascista ucraniano. A mí me corresponde cerrar muy brevemente con una reflexión que tiene que ver con el modelo societario y civilizatorio que vive en este momento Venezuela de cara a un cambio de época. El presidente Nicolás Maduro en el año 2020 empezó a construir una teoría, una visión, un planteamiento y una crítica profunda hacia la contemporaneidad, sugiriendo que había condiciones materiales y subjetivas acumuladas como para poder afirmar que vivimos un cambio de época, que no es lo mismo decir una época de cambio. La época de cambio debería ser, en definitiva, cuando se imponga una voluntad revolucionaria y transformadora que pueda articular a las diferentes civilizaciones y culturas del mundo para superar lo que hasta ahora es una trampa, que es la trampa del capitalismo. Sin embargo, el cambio de época como condiciones es el requisito que se amerita para poder dar un salto cualitativo. El presidente Nicolás Maduro señaló que había 4 elementos fundamentales en el presente para afirmar que esta crisis de Occidente es una crisis irreversible y que es una crisis que solo puede devenir en una transformación profunda
del concepto de civilización y una transformación profunda del sistema mundo. La primera de ellas se inaugura con la guerra que la OTAN le ha impuesto a Rusia y que nos han querido vender a nosotros con el relato de la guerra de Ucrania. Todos sabemos que lo que está sucediendo allí en Euroasia no es otra cosa que el avance del imperialismo occidental contra el pueblo de Rusia y que han intentado por todas las vías socavar la soberanía, socavar la cultura y en definitiva rendir a Rusia como en algún momento lograron hacer contra la Unión Soviética. Esta primera característica trae al siglo XXI la guerra, que es un fantasma que pensamos había quedado en los umbrales del siglo XX. Pero no una guerra convencional, sino una guerra con características muy puntuales que hoy no tenemos lamentablemente el tiempo para discernir cada uno de sus aspectos. Sin embargo, esta guerra temprana al presidente Nicolás Maduro le pareció que era el inicio de un movimiento en el tablero global que marcaba la pauta para las décadas por venir. Iniciaba con la guerra de la OTAN contra Ucrania, verdaderamente la tercera guerra mundial, una guerra geopolítica. La segunda característica que al presidente Nicolás Maduro le parecía evidente para hablar de un cambio de época era precisamente la crisis estructural sistémica del capitalismo. Para que nos entendamos bien, no estamos hablando ingenuamente del fin del capitalismo o de un momento de debilidad del capitalismo, sino un momento de mutación del propio capitalismo hacia un nuevo paradigma de dominación planetaria. Sin embargo, esa crisis del capitalismo daba ya algunas pistas para entender las fisuras, para entender las falacias y también las propias contradicciones que el capitalismo habría, las nuevas contradicciones que el capitalismo habría. En tercer lugar, y recordemos la fecha, 2019-2020, la pandemia puso en jaque el sistema global y puso en jaque también a las naciones que habían cedido su soberanía a los oligopolios y a las empresas mercantiles, que habían reducido su capacidad de proteger a las poblaciones y habían perdido su soberanía política. Esos estados diezmados por el neoliberalismo sucumbieron ante la emergencia planetaria del COVID-19, que también mostró unos rasgos tenebrosos, y es la posibilidad de que la humanidad de pronto toda estuviese encerrada en sus domicilios y entonces se cediera el espacio público, el encuentro y la dinámica social a una emergencia sanitaria cuyos orígenes aún desconocemos. Sin embargo, la posibilidad de que una pandemia paralice a la humanidad, la posibilidad de que esto, como arma estratégica utilizada por los imperios, pueda cercenar la posibilidad de que los pueblos ejerzan su derecho a la salud, su derecho a la vida y su derecho a la vida societaria, puso también muchas cosas sobre la mesa que permanecían quizá en el ámbito de lo improbable, sino de lo imposible. Y la cuarta característica, el presidente Nicolás Maduro analizaba como un cambio de época y el que hoy nos ocupa, precisamente tiene que ver con los cambios en las tecnologías de la comunicación, de la información y en general los cambios tecnológicos de nuestra era. Cuando hablamos de un cambio en la tecnología, de la comunicación, de la información, de las relaciones sociales o de las tecnologías en términos industriales, siempre tenemos que pensar que estos cambios tecnológicos van mucho más allá de lo que nosotros consideramos la actualización de las herramientas, de las formas o de los sistemas como producimos y consumimos bienes y servicios en este mundo. Cuando hay un cambio en las tecnologías, y así lo demuestra la historia, es porque hay un cambio profundo en el poder. De hecho, todas las tecnologías de producción, todas las tecnologías aplicadas a la salud, todas las tecnologías aplicadas a la comunicación, todas las tecnologías como entornos vitales, no son más que tecnologías de poder. Son tecnologías que han sido diseñadas desde el poder y que han sido aplicadas o son aplicadas sencillamente para una nueva ingeniería
de la sociedad, una nueva ingeniería de los modelos disciplinarios y de los modelos de control. El capitalismo ha sido experto en la construcción de dispositivos de comunicación que han acelerado las relaciones sociales y que han moldeado de alguna manera los tipos de sociedad pertinentes al capitalismo. Si pensamos bien en la primera condición del presidente Nicolás Maduro, en la segunda condición, que es la condición de un cambio sistémico en el metabolismo del capitalismo, nosotros tenemos que reconocer que en los últimos 70 años más o menos, el capitalismo se ha comportado de una manera más o menos estable. Con la segunda revolución industrial y la entrada en vigor del Fordismo, no solo como forma de producción que maximizaba la capacidad de producir mercancías, dividiendo específicamente el trabajo y generando un volumen de producción y de plusvalía nunca antes visto, el Fordismo también entendió que la explotación de los bienes materiales, la explotación de la fuerza de trabajo de los hombres y las mujeres, que serían obligados a venderla en las fábricas y en los consorcios de la vida industrial de entonces, no era suficiente para alimentar el crecimiento del capitalismo. Era necesario pasar a una segunda fase donde se explotase ya no solo el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre. Por eso el Fordismo plantea que la clase obrera tiene que ser una clase obrera que tienda a un poder adquisitivo que lo equipare y lo haga competitivo en el mundo del consumo. El Fordismo da como resultado la sociedad de consumo más o menos como la conocemos hoy y que no es otra cosa que la segunda explotación de la vida humana. Por una parte, explotan la fuerza de trabajo de los obreros y las obreras del mundo en condiciones cada vez más deplorables y por otra parte explotan el tiempo libre de los obreros y de las obreras, encadenándolos a un sistema de consumo que les obliga ya no solo a adquirir bienes y servicios, sino también a adquirir estatus social, a adquirir identidad, a adquirir una personalidad y un lugar en el mismo sistema social que el liberalismo ha dibujado como un mundo confortable, toda vez que sea un mundo consumible y toda vez que sea un mundo disfrutable aquí y ahora. Quizás allí tenemos el primer antecedente de la explotación de ese recurso que vamos a analizar brevemente cuando hablemos de Big Data. De hecho, este libro de Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, llamado Propaganda, es el primer manual donde se describe esa sociedad que se está construyendo y que se está transformando a merced de una sociedad de consumo. Edward Bernays, conocedor a profundidad de las teorías de su tío Sigmund Freud, sabe que todo lo que importa en la vida de los seres humanos se juega en el orden del inconsciente. Y por tanto es en el inconsciente donde se tiene que buscar la posibilidad de una máxima explotación de la vida humana. Cuando hablamos del inconsciente hablamos fundamentalmente de los deseos, pero no solamente de los deseos, también estamos hablando del error, también estamos hablando de la posibilidad de reprimir algunas energías y algunas subjetividades que son para el individuo necesarias de reprimir y de postergar. Edward Bernays, que es para que lo conozcamos bien y sepamos hasta dónde llegó su influencia, es el que inventa, así mismo, crea el famoso desayuno americano. El desayuno americano, que pareciera ser un recuerdo de los viejos del sur de los Estados Unidos que se alimentaban como machos vernáculos, con buena proteína y con buena grasa, no es más que un relato construido por la propaganda en función de vender una cantidad de productos que sobraron a propósito del término de la Primera Guerra Mundial y que ese excedente de productos tenía que buscarse un mercado. Y Edward Bernays es también el que, cabalgando con la segunda rebelión del movimiento feminista, por los años 70 más o menos, es el que construye el relato de que fumar tendría siendo también para el movimiento feminista un símbolo de liberación de la mujer y un símbolo de estatus de poder. La propaganda y el libro de Edward Bernays lo que plantea es que el cerebro humano
que es efectivamente una máquina muy potente, pero también muy vulnerable al engaño. Es una máquina que por su propia evolución ha tendido a creer más en los relatos y en las imágenes que en lo que podría producir como reflexión y como razón. Efectivamente, el capitalismo ha ido evolucionando en términos industriales, pero sobre todo ha ido evolucionando en los mecanismos que tiene para justificar su sistema de explotación. De hecho, la propaganda no es otra cosa que el doping necesario para que todos nosotros creamos que, a pesar de que nuestra vida matemáticamente esté confinada a un estatus social con el que nacimos, creamos en la infinita o en la ínfima posibilidad, corrijo, de que algún día seamos millonarios. Por el hecho de que hay un relato que 2 o 3 lograron hacerse millonarios con algunos inventos que desarrollaron en el garaje de la casa de sus padres. Y con ese invento, entonces, y con esa narrativa, seducen y plantean la posibilidad de que nosotros también lo hagamos. La propaganda efectivamente se instala en el imaginario para construir un relato de nosotros mismos, puesto que el ser humano no es otra cosa que un ser mítico, más que habitar la tierra desde el punto de vista material, desde el punto de vista fáctico. Nosotros somos los únicos animales que necesitamos además un relato, un símbolo, un sentido para la existencia que tenemos hoy en día. Quizá la visión que tiene el presidente Nicolás Maduro de los cambios en la tecnología es una visión que integra el problema contemporáneo, puesto que allí es donde el capitalismo ha hecho una apuesta puntual y que tiene que ver no solo con las formas de vida actuales, sino con las formas de vida futuras. El capitalismo ha desarrollado desde sus inicios todos los mecanismos, desde que se apodera del cientificismo y se apodera de las tecnologías positivistas para conocer a profundidad las poblaciones, conocerlas en estadísticas, conocerlas en medida justa para poder efectivamente dominarlas, ha construido en el naciente siglo XXI tecnologías que hoy nos sorprenden y que están diseñadas directamente para los cambios que se están fraguando aquí y ahora. Por eso el presidente Nicolás Maduro atina cuando dice que detrás de todo este boom de medios de comunicación digitales, amén de las plataformas digitales, amén de las redes sociales, se está construyendo un verdadero laboratorio de una nueva humanidad, una reingeniería de la propia humanidad. El punto central de esta visión tiene que ver con los cambios inmediatos de las tecnologías de la comunicación, las tecnologías disruptivas de la comunicación, de la información y las relaciones sociales en la era digital están produciendo en términos de cambios de conducta societaria, son cada vez más evidentes y hay cada vez más literatura para poder sostener que efectivamente hay una nueva sociología a partir de una nueva tecnología. El problema es saber por qué y cómo actúa esta nueva tecnología. Me corresponde hablar del Big Data como una de las principales infraestructuras de la tecnología de la era digital. Pero la Big Data, así como la conocemos hoy, tiene sus orígenes en la estadística, tiene sus orígenes en el nacimiento de los estados modernos que tenían como afán y como necesidad medir a su población en función de predecir lo que su población podía ser en términos demográficos, en términos culturales, en términos de consumo, en términos salubres y en términos sobre todo de seguridad. Es Michel Foucault el que efectivamente explica con maestría cómo los estados modernos nacieron para vigilar a sus poblaciones y controlar a sus poblaciones a través de diferentes discursos como el discurso de la salud y el discurso de la seguridad, que se basaron precisamente en estadísticas. ¿Cuántas mujeres están embarazadas en este momento y cuántas podrían salir embarazadas el próximo año y en consecuencia cómo sería el crecimiento demográfico de nuestra población? O cuántas personas jóvenes se identifican con determinados estilos de vida o con determinadas ideologías. Todo eso lo ha hecho la estadística desde el siglo XIX hasta nuestro
Pero la Big Data es mucho más que una estadística y es mucho más, por cierto, que un archivo o un gran almacén de datos. La Big Data se entiende como una infraestructura capaz de vigilar, almacenar, predecir y, por supuesto, modificar los datos de la humanidad. Y esos datos de la humanidad son hoy captados por la vía directa y por la vía indirecta. Y además son captados en tiempo real y son alimentados y retroalimentados en tiempo real por nosotros, los usuarios de cada una de las plataformas digitales, o los usuarios o los consumidores de las tecnologías de la era digital. Llámense relojes, anillos, televisores, neveras, toda la línea blanca y todos los objetos que hoy están conectados a Internet tienen una sola función. Y esa función es la función de monitorear permanentemente la vida de los seres humanos, captar la vida de los seres humanos y convertirlas en datos, almacenar la vida de los seres humanos y, por supuesto, vender todos los datos y toda la información al mejor costo. La era digital, entonces, pareciera ser una era que está asociada más a una vida y existencia que privilegia la psicología de la sociedad, la psicología del individuo, de su propia capacidad física para producir bienes y servicios. Es Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, quien establece una crítica a Michel Foucault al decirle que en los años 80 no supo ver que el neoliberalismo ya había dado un paso agigantado y había abandonado el control disciplinario de los cuerpos para intentar un control similar, pero ya no de los cuerpos, sino de las mentes. Ya no de los cuerpos, sino de la subjetividad y de la cultura de los sujetos, de los individuos, de la sociedad, de las poblaciones, que resulta un recurso infinito. ¿Por qué la Big Data nos tendría que interesar como un antecedente y como un ecosistema donde el capitalismo rediseña su dominio para los siglos venideros? Porque todos nosotros somos colaboradores conscientes o inconscientes de la Big Data, porque todos nosotros estamos permanentemente hablando y estamos permanentemente, incluso de manera inconsciente, aportándole a este nuevo capitalismo, este capitalismo que otros llaman capitalismo digital, otros llaman capitalismo de los datos, otros le llaman capitalismo de la atención. Este cibercapitalismo, en todo caso, está convirtiendo los datos de la humanidad en su nuevo capital y está haciendo de los datos de la humanidad como nuevo capital no solo un capital económico, sino también y fundamentalmente un capital político. Byung-Chul Han ha dicho entonces que hemos dejado la era de la biopolítica, que es la era del control de los cuerpos, por la era de la psicopolítica, la era donde todos los modelos políticos se están diseñando sobre la base de lo que registra el inconsciente colectivo de cada una de las sociedades, que pudiera ser hoy un inconsciente colectivo digital. Es a partir del año 2000 cuando se empieza a hablar del problema de la Big Data, o cuando se empieza a reconocer que ya hay empresas transnacionales que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en servidores que tienen la capacidad de almacenar los datos. Yo sé que ustedes dirán que puede importar que yo suba a mi plataforma, a mi cuenta de Facebook, o que yo postee en mi cuenta de Instagram, o en mi cuenta de X, o en mi cuenta de la plataforma que fuere, qué importancia puede haber que yo postee una foto mía con mi hijo, o que yo simplemente le diga al universo digital que he roto mi relación sentimental, o que he encontrado una nueva relación sentimental, o que estoy triste, o estoy alegre, o que logré el objetivo, o que no lo logré. ¿Qué importancia puede tener que yo publique la foto de mi gato? ¿O qué importancia puede tener que yo envíe las cosas más importantes en mensajes de voz, o en fotografías, o en mensajes de texto, o que todo lo tenga que decir y lo tenga que exponer ante una plataforma? Y es cierto que mi vida, la vida individual mía, importa absolutamente nada, no aporta a la humanidad
ninguna información nueva y no es relevante solo para mí mismo. Es cierto que si lo veo desde el punto de vista individual y analizo mi comportamiento digital, pudiera yo subestimar mi participación y mi aporte y mi colaboración al mundo de la Big Data, ya que mi vida es completamente insignificante. El problema es que mi vida es insignificante cuando es solo mi vida la que está siendo capturada, la que está siendo monitoreada, vigilada y la que está siendo permanentemente actualizada, medida y pronosticada. Pero cuando se trata de la vida de un país entero, entonces estamos en serios problemas, porque ya no se trata nada más del dato de una persona, sino del dato de 30 millones de personas que pueden ser analizados por múltiples cruces que tienen los algoritmos de inteligencia artificial para poder adivinar, predecir qué va a pasar o qué va a desear o qué va a pensar o qué va a decidir una población el próximo año. Básicamente, la problemática de la Big Data la tenemos que ver desde la perspectiva política, es decir, desde la perspectiva de una sociedad entera y si vamos más allá, desde la perspectiva de la humanidad entera, porque hoy son los datos de la humanidad entera quienes están ahí. Para que hablemos de datos duros, por ejemplo, en Venezuela hay 27 millones de cuentas Facebook. 27 millones de cuentas en Facebook. Para que hablemos de datos duros, en Venezuela hay cerca de 90.000 cuentas de YouTube. Para que hablemos de datos duros, más de 10 millones de muros han sido abiertos en Venezuela en la plataforma de Instagram y cerca de 10 millones también de cuentas registradas hoy en TikTok. Si hablamos de datos duros, estamos hablando allí de que más de la mitad de los venezolanos y las venezolanas estamos permanentemente siendo monitoreados en nuestra intimidad, incluso cuando no hablamos, por plataformas que se llevan los datos directamente a Los Ángeles y que producen con esos datos lo que quieran. Por una parte, lo venden como mercancía para el diseño de nuevos bienes y servicios y por otra parte, lo venden a las agencias de inteligencia que son las que efectivamente más nos tienen que preocupar en este momento. Eso es la Big Data. No es un banco de datos, no es una memoria estática de la humanidad, es un estado de vigilancia permanente que tiene la capacidad de medir, de predecir, de moldear y de minar cada uno de los datos de nuestra vida. Y nosotros participamos activamente en ello, seguramente por ignorancia, por ingenuidad tecnológica o sencillamente porque no tenemos en este momento una alternativa diferente. Pero la Big Data está engendrando en lo real, en la vida real y concreta, está engendrando modelos societarios y dispositivos políticos que son cada vez más impopulares y que tienden a el autoritarismo de extrema derecha. Quienes se sorprenden por la victoria de un Javier Milei y quienes se sorprenden por la victoria de un Noboa o quienes se sorprenden que ahora en Chile la mayoría de la juventud esté virando hacia la extrema derecha o quienes se sorprenden cuando se hacen estadísticas o encuestas en España y la mayoría de los jóvenes considera que la España de Franco fue mejor que lo que se tiene hoy por sistema político en España, que nos sorprendemos de que la derecha, con todo su desparpajo, no solamente gane espacios políticos, sino que hoy esté gobernando en el norte del mundo, en uno de los países más peligrosos que hay sobre la tierra, como Estados Unidos, una élite supremacista que abiertamente desprecia a los inmigrantes, que abiertamente desprecia a los pobres, que abiertamente desprecia a las mujeres, que abiertamente desprecia a los homosexuales o a la diversidad sexual y que abiertamente desprecia a los pueblos afrodescendientes, que nos sorprendamos de que esta gente esté allí, es porque no estamos entendiendo que hay una reingeniería social a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, porque esta gente diseña sus campañas políticas y diseña sus
campañas comunicacionales permanentes, utilizando la Big Data como soporte fundamental y extrayendo del inconsciente colectivo de sus poblaciones los deseos que allí están reprimidos y que a veces son inconfesables, pero que cuando encuentran un interlocutor que es capaz de decir que está muy bien asesinar a pescadores, pescadoras, o a hombres o a mujeres que van por el Caribe en una lancha, que está bien lanzarles bombas, saben que está conectado con una parte muy oscura de las sociedades de la humanidad y que está haciendo una manipulación directa desde el punto de vista de la propaganda. Porque cuando hablamos de guerra cognitiva, estamos hablando de una infraestructura, de una artillería, estamos hablando de unas condiciones materiales para que la guerra cognitiva exista. Y esas condiciones materiales son precisamente las tecnologías que hoy tenemos como tecnologías impuestas, y la Big Data es el epicentro de esas tecnologías. Un país que no tenga la capacidad de proteger los datos de su población es un país que está de alguna manera expuesto a una guerra cognitiva de alta intensidad. Legislar sobre el problema de la seguridad de los datos personales, la seguridad de los datos de un país es cada vez más urgente, pero es cada vez más urgente legislar como bloques, como regiones, porque de nada sirve que un país logre algunos paliativos legales y que por rebote esté rodeado de este feudalismo digital que es cada vez más notorio y más presente. Nosotros venimos insistiendo en el problema de la guerra cognitiva no porque sea un concepto nuevo o porque sea un concepto que académicamente nos ponga en la vanguardia de las discusiones. Estamos hablando de guerra cognitiva porque en lo real y en lo concreto sufrimos ataques permanentes en lo simbólico, sufrimos ataques permanentes en lo comunicacional y sufrimos ataques permanentes en algo que podemos llamar una verdadera guerra psicológica. Venezuela lleva más o menos 25 años defendiéndose de una maquinaria simbólica de guerra que en algún momento tenían como rostro los medios de comunicación masivos, pero que hoy han desaparecido esos rostros y se han diluido en una especie de sensación de libertad y de falsa creencia de que cuando estamos en las redes sociales somos nosotros amos y señores de lo que publicamos y amos y señores de lo que leemos y consumimos. Cuando estamos en las redes sociales, estamos en un campo de batalla donde hemos perdido en primera instancia la capacidad de decidir, la soberanía de decidir, puesto que son los algoritmos los que van a decidir qué va a ver usted. Son los algoritmos los que van a ubicarlo en una cápsula digital de consumo que por lo general está asociado a sus propios sesgos cognitivos, está asociado a sus propios prejuicios y está asociado a su propia visión del mundo. Por ello, nos están aislando y nos están separando de la posibilidad de construir políticamente algo. Puesto que si yo estoy consumiendo lo que yo mismo soy y lo que yo mismo digo, estoy completamente aislado y estoy completamente reducido en un bucle de confirmación, en un bucle de narcisismo. Por eso, lo que yo veo en las redes sociales no tiene nada que ver con lo que ves tú, lo que ves tú y lo que ves tú. Y con ello es imposible que haya un estado de opinión, o es imposible que haya un estado político de opinión en una sociedad. Entonces, cuando estamos en las redes sociales, tenemos que estar conscientes de que estamos en un campo de batalla y que además estamos peleando en condiciones de desigualdad. Nosotros tenemos nuestro criterio, tenemos nuestra conciencia, que no es poca cosa, tenemos nuestra identidad, que no es poca cosa, y somos inteligentes, que en este mundo actual ya es casi un heroísmo. Pero tenemos frente a nosotros algoritmos que nos conocen, que nos descifran y que son capaces, además, de dialogar con nuestro inconsciente, es decir, con nuestros miedos primarios. Por lo tanto, nuestro trabajo frente a las redes sociales tiene que ser siempre un trabajo combativo, y tiene que ser siempre una presencia crítica y una presencia que logre superar al algoritmo. Creo que la única manera de superar al algoritmo, y lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro en su método local y en redes de medios y paredes,
es que la comunicación siempre se socialice y que nada sustituya a la asamblea, que nada sustituya a la reunión y que nada sustituya a los espacios políticos humanos, puesto que lo que estamos defendiendo hoy fundamentalmente es el derecho a seguir siendo humanos en todo el sentido de la palabra. Estamos entonces en una guerra cognitiva que solo puede ser entendida como una guerra de los datos y como una tecnología que está a merced de una ingeniería social. La guerra cognitiva tiene por objeto, ya lo hemos dicho muchas veces, y quizá el propio término así lo anuncia, tiene por objeto convertir la opinión pública en un campo de batalla e ir más allá y convertir nuestros cerebros en el espacio de control. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo alguien puede remotamente controlar mi cerebro? Podemos nosotros pensar. Bueno, Edward Bernays ya nos ha dicho que nuestro cerebro es susceptible al engaño. De hecho, nuestro cerebro, según el propio Bernays, le gusta ser engañado, le gusta construir y jugar con los símbolos y jugar con los mitos y hacer de la realidad algo mucho más que lo que tenemos frente a nosotros, construir sobre esa realidad un sentido. Pero la guerra cognitiva tiene estas infraestructuras que son infraestructuras que podemos hoy denominar como neurotecnologías. Lo que tenemos en nuestra mano, el teléfono que tenemos en nuestra mano es una neurotecnología y está diseñada efectivamente para extraer no solamente los datos que necesita extraer, sino para combinarlos tantas veces como pueda para hacer de ellos su ventaja en el control. Siempre que hablamos de esto, lo que cunde en el ambiente es un justificado sentimiento de pesimismo, ¿cierto? Porque al decir todo esto, ustedes estarán pensando, bueno, ya estamos jodidos, ¿verdad? Porque ellos tienen la infraestructura, ellos tienen las plataformas, ellos tienen el capital, ellos tienen un plan, ellos tienen una ventaja estratégica frente a las poblaciones y tienen entonces la capacidad remota de destruir esas murallas que hacen que todavía tengamos nosotros soberanía y que todavía tengamos patria. Y efectivamente el poder que tiene hoy el capitalismo, el cibercapitalismo, el capitalismo tecnológico, se pierde de vista. Sin embargo, nosotros no somos derrotistas y sabemos que siempre que tengamos pensamiento crítico y siempre que tengamos una población organizada, es posible revertir cualquier tipo de imperio, incluso estos imperios que son inéditos y que están poniendo a prueba sus armas más letales. De hecho, que estemos en paz el día de hoy, a 90 y tantos días de una guerra brutal, psicológica y simbólica y de una presencia militar no despreciable en el Caribe y de unas amenazas constantes desde los departamentos de guerra y desde los epicentros políticos occidentales, que nosotros estemos en paz y que nosotros estemos unidos, significa que hemos vencido de alguna manera las batallas iniciales que nos han impuesto con esta guerra cognitiva, y yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la preparación que hizo el comandante Hugo Chávez y que ha llevado a su quinta esencia el presidente Nicolás Maduro con la organización popular, con la organización de base y con la construcción de un sujeto de la revolución que tiene que ver estrictamente con la construcción de comunidad. Y allí efectivamente nuestra arma secreta, y allí nuestro principal anticuerpo, la capacidad política que tiene nuestro pueblo para enfrentar estos escenarios. Sin embargo, tenemos que ir más allá y tenemos que formarnos técnicamente en este frente de batalla, que es el frente de la comunicación, porque pienso yo, como padre, que quizá la guerra cognitiva a mí no me esté afectando, más allá de que me salgan más ganas, más allá de que se me caiga un poco más el pelo como ministro de comunicación, más allá de que duerma menos, pero sí pudiera ser la guerra cognitiva una guerra silenciosa que está afectando a mis hijos que hoy tienen 6 y 11, 8 y 11 años, y que pudieran ser ellos el objetivo
estratégico de la guerra cognitiva, transformar, cambiar generacionalmente a la humanidad y volcarlo contra su destino o contra sus intereses fundamentales. Por eso el trabajo pedagógico, el trabajo político, el trabajo de acompañamiento cultural tiene que ser un trabajo incesante. Cierro entonces pues con la idea de que el presidente Nicolás Maduro nos ha planteado este cambio de época y que, lejos de plantear el presidente Nicolás Maduro un dogma, lejos de plantear una solución teórica a los desafíos que se nos presentan, lo que ha hecho es convocar al pueblo a que el pueblo discuta, a que el pueblo abra los ojos y que el pueblo construya una nueva teoría. Por eso creo, retomando la idea del maestro Alexander Duguid, que es fundamental que en Venezuela empecemos a construir espacios para el pensamiento fuerte, espacios para descifrar el presente y para construir nuestra propia teoría de la comunicación, además de construir nuestras propias plataformas tecnológicas. No es casual que estemos hoy con Rusia construyendo espacios de debate, porque con Rusia, con China, con Irán, es decir, con el nuevo mundo, tenemos que construir nuevas tecnologías para la liberación. Muchísimas gracias.